Bueno, entonces vamos a dar inicio a este módulo de Reino 2 y les voy a dar muy rápido el repaso con relación a lo que vimos el 5 de febrero, el viernes pasado. Dijimos que a Dios le parece una traición cuando nosotros vivimos conforme al mundo. Es como si lo estuviéramos traicionando a él. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Por qué él lo entiende así? Ah, bueno, porque a Roberto lo mandaron a la tierra a que representara el reino de los cielos. Y total que Roberto llega, se mezcla con los terrícolas y vive como los terrícolas. Y ya se le olvidó que es el representante de Dios en la tierra. Y entonces Dios dice, oye Roberto, te dejé para que me representaras y total que ya te confundiste con los terrícolas. Por eso es por lo que Dios ve como una alta traición cuando nosotros hablamos como los terrícolas, nos vestimos como los terrícolas, nos pintamos el pelo como... No se crean. Entonces, todo eso lo hacemos como si estuviéramos en la tierra y fuéramos terrícolas. Y aquí en la tierra, abran sus ojotes porque esto va a necesitar creerse, oírse y verse y entenderse. Aquí en la tierra, el dueño de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros recursos, es el rey del universo. Y tenemos que representarlo. Entonces, que quede bien claro, aquí nosotros no estamos para que nos aplaudan o para que no sé, nos sigan o nos crean. No, aquí estamos para representar a nuestro rey. Y entonces cuando no lo haces, sencillamente nuestro rey cree que lo estamos traicionando. ¿Por qué? Porque ya estamos representando al otro rey. ¿Ya se dieron cuenta por qué? ¿Por qué Dios lo ve como traición? Es necesario saber que nosotros no estamos aquí para darle gusto a los terrícolas. Estamos aquí porque Dios nos mandó a que su reino se instalara donde nosotros estuviéramos. Bueno, primero en nuestro corazón y después en el entorno donde vivimos. De eso se trata. Entonces, Dios lo ve como traición. Luego dijimos que uh, Dios nos hizo diferentes. O sea, el pueblo de Dios y los hijos de Satanás somos absolutamente diferentes, con pensamientos diferentes, con actitudes diferentes, con formas de pensar estructuralmente hablando diferentes, con una moral diferente, con una cosmovisión diferente y total que nosotros somos diferentes al entorno donde estamos nosotros viviendo. Esa es la razón por la cual nos dejaron aquí, que fuéramos diferentes, ¿sale? Y luego vimos lo último, que para que fuera diferente el pueblo de Dios de los otros pueblos, Dios deja una ley. Dios entrega una ley en el Sinaí. Y cuando entrega esa ley es la que va a ser diferente a los seres humanos que son del cielo con los seres humanos que son de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra ley, nuestros reglamentos son diferentes a los reglamentos
del mundo. Nuestras prioridades son diferentes, nuestros valores son diferentes, nuestros principios son diferentes. Estos valores, principios y moral, nosotros los sacamos de la norma del cielo. En el Sinaí marcaron precisamente esa diferencia que los pueblos paganos no tenían. Bueno, hasta ahí nos quedamos, entonces vamos a ver. Bueno, primero me les voy a desaparecer porque voy a ponerles compartir estas diapositivas y nos vemos al final porque vamos a compartir la pantalla con las diapositivas. ¿Me dices ahí, Ana, las ves ahí? Sí, hermano, sí se ven. Perfecto. Bueno, entonces, continuamos viendo. Sí fue aquí donde nos quedamos, ¿verdad? ¿O no? No me acuerdo. Yo le Sí, puse aquí. hermano. Aquí Sí. fue. Ok. Uh-huh. Entonces, en el Sinaí, Dios hace una diferencia de su pueblo con los demás pueblos. Veamos algunos aspectos del Sinaí y algunos aspectos del Gólgota. Son pocos aspectos que vamos a ir viendo. En el Sinaí, los hebreos reciben la ley que los hace diferentes a las demás naciones. En este monte, en el monte de Dios, es lo mismo que viene a ser Jesucristo cuando viene a instalar también el sermón del monte que dio en una ocasión a un, bueno, a un grupo de cristianos que eran sus discípulos, más una multitud que estaba ahí sentados en los árboles o en las piedras con ellos. Entonces Cristo deja también la constitución política, así como lo hizo Jehová Dios en el monte Sinaí a través de Moisés, los 10 mandamientos, que son la constitución política del pueblo de Dios, cuando bien instala unas nuevas normas, no quiere decir que aquellas no servían, no, sencillamente lo que hizo Jesús fue ponerlas más concretas, ponerlas realmente son dos nada más, porque en las dos se compactan todas las diez leyes que dejó Moisés en el Sinaí. Dios viene en Cristo Jesús y las compacta en dos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y estas dos se concluye que son todas las que nosotros necesitamos, porque no hay mejor forma de vivir en esta tierra representando a nuestro Rey que amando a nuestros enemigos. Y el prójimo se refiere a todos, a los que nos caen bien y a los que no nos caen bien. Entonces, los israelitas veían la ley como un cerco divino, como si fuera su muralla que los protegía, porque cuando ellos instalaban en su corazón las leyes de Dios, les iba bien. Pero cuando rompían o desobedecían las leyes que Dios les había dado, comenzaban a tener problemas en el entorno donde vivían. Mientras vivían adentro de la ley, estaban bien. El problema era cuando desobedecían. Ese era el problema. Entonces, mientras vivas en la ley, no hay poder humano que pueda enfrentarte a ti. Todos los que
rodean tu vida, tu casa, tus propiedades, todo, temblarán ante, ante ti o ante los hijos de Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 2:25. A partir de hoy, eso se los dijo Jehová Dios al pueblo a su pueblo. Le dijo, a partir de hoy, en Deuteronomio 2:25, a partir de hoy haré que ante ustedes todos los pueblos de la tierra se llenen de espanto. Cuando oigan hablar de ustedes, se pondrán a temblar y la angustia se adueñará de ellos. Esto es una promesa que Dios hace a sus hijos, a su pueblo, a sus representantes. No es cualquier promesa, ¿eh? Es una promesa terriblemente poderosa y terriblemente autoritativa. Es decir, tiene poder y tiene autoridad, o tiene autoridad primero y luego tiene poder. Entonces, esto hace que el pueblo se sienta envalentonado, se sienta empoderado, porque Dios les dijo, no se preocupen, los pueblos, cuando ustedes pasen por cerca de ellos, van a temblar de espanto. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 11:25. Bueno, también búsquenlo Éxodo 15 del 1 al 21, pero Deuteronomio 11:25 dice, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temblor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. Así de fácil. Esta es el mensaje que manda Dios a través de Moisés para que su pueblo, en este caso estamos hablando de los hebreos, supieran quién era Jehová Dios. Y se los demostró y se los cumplió. Les cumplió todo lo que les decía, nadie se sostendrá delante de vosotros. En Josué 2:9 nos dice así, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor, estamos hablando aquí de unos hombres que había mandado Moisés a espiar la tierra en Jericó. Y cuando ellos estaban en Jericó, había una mujer, una ramera que se llamaba Rahab, y ella los dejó pasar porque su casa estaba en las paredes de los muros de Jerusalén, de Jericó. Entonces, esta mujer los dejó que llegaran a su casa de ella. Bueno, y dice entonces, ella misma está hablando aquí, sé que Jehová os ha dado esta tierra, le dice a Josué, bueno, a los 12 que fueron, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Israel, de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Vean esto, estamos hablando de mucho después de que ellos hubieran recibido las leyes en las faldas del monte Sinaí. Ya cuando habían llegado a Jericó, estamos hablando de en el lado norte el Jordán, antes de pasarlo, esos hombres fueron, los 12 espías fueron a ver cómo estaba Jericó.
Y cuando llegan ahí, la ramera les cuenta cómo es que el pueblo de Jericó, la nación, estaba temblando porque ya sabía que estaban por ahí cerca y que además ellos sabían que esas tierras se las había dado el Dios viviente, como le llamaban ellos. Entonces díganme si no iban a estar temblando, porque sabían quién era Jehová Dios y Jehová Dios estaba a favor de los hebreos. Así que tiemblen pueblos, no importa dónde se encuentren, tiemblen, porque aquí en esta tierra hay representantes del cielo. Y todos esos representantes del cielo tienen poder para hacer pedazos el pecado, rescatar los pecadores, pero hacer pedazos el pecado. Traen la autoridad del cielo y traen el poder que los respalda del cielo. Cualquier cosa. Si la muralla, lo que es la ley, los cubría, pero sí, la muralla los cubría, pero la desobediencia a la ley abre un hoyo en la muralla por donde puede entrar el enemigo. Entonces, esto necesitamos entenderlo nosotros. Dios está apoyando todas las obras que nosotros hacemos porque estamos haciendo su voluntad. Pero necesitamos también cumplir la ley, es decir, vivir bajo la ley de Él para que podamos aplastar aquí en la tierra lo que se oponga al Rey del universo. Eso es lo que está diciendo Dios aquí, que la desobediencia habría un hoyo. Bueno, en el momento que tú desobedecías la ley, en ese momento el enemigo se venía y como no tenías la protección porque tú mismo la tiraste o tú mismo abriste ese boquete en la muralla, por ahí entra el enemigo. Estamos hablando de enemigo cuando hablamos de los hebreos en el desierto, o estamos hablando del enemigo cuando llegan los hebreos a poseer la tierra prometida, y ese enemigo era el amorreo, el cananeo, el fereceo, todos los pueblitos, las naciones que rodeaban al lugar donde ellos iban a poseerlo. Bueno, estamos hablando de ese enemigo. Ah, no, pero acá entre nosotros no se corresponde a ese enemigo. Ya saben que el enemigo no es el enemigo aquel que tenían los hebreos en Canaán o en Jerusalén. No, este enemigo de nosotros se refiere a Satanás y todos sus aliados. Entonces, tengamos cuidado de tener la ley en nuestro corazón y en nuestra mente para poder ejecutarla, para poder cumplirla y no tener problemas de que nosotros mismos hayamos hecho una abertura. Cuando vivimos sin ley, estamos expuestos a todo, porque no está la muralla cubriéndonos. Cuando vivimos sin ley, es como si estuviéramos viviendo en una selva donde todos los animales son nuestros enemigos, porque no hay nada que nos proteja y nosotros vamos a estar desprotegidos. Entonces, sencillamente declarémonos muertos porque pues no hay cómo protegernos, porque no somos de ese espacio en el que estamos. Es decir, estamos en la selva, no sabemos vivir en la selva porque, bueno, pues hay animales que no teníamos la eh, experiencia de protegernos porque no sabemos cómo protegernos de ellos y, bueno, pues nos van a atacar. Bueno, a eso se refiere cuando vivimos sin ley, de que estamos expuestos. Dios distingue a sus hijos. Ya ahora hablando de la forma en la que Dios hizo
la distinción del pueblo hebreo comparado con el pueblo egipcio. Dios le dijo a Moisés que sacrificara cada familia un cordero y que guardara la sangre en un tazón y que después con una esponja, no esponja, sino como estopa, marcara los dos marcos, ahora sí, que marcara los dos marcos y el dintel, y que eso iba a darle el conocimiento al ángel exterminador para que donde hubiera marcado con la sangre del cordero el marco de la puerta y el dintel, el ángel exterminador iba a respetar a todos los primogénitos. Donde no hubiera la marca de las puertas, el ángel exterminador entraba y mataba al primogénito, sea de animales o sea de personas. Así es como lo dijo Dios. Entonces, vemos aquí cómo Dios estaba distinguiendo. Dios sí hace distinciones, aunque lo vemos en los versículos del Nuevo Testamento, que Dios no hace acepción de personas. No, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Después vamos a ver, bueno, ¿y eso qué tiene que ver si es el mismo Dios? Después vamos a ver cómo lo vamos a analizar, cómo es que Dios dice en una parte que hace distinción entre lo que es su pueblo y lo que no es su pueblo, y luego en el Nuevo Testamento nos dice que Él no hace acepción de personas. Entonces lo vamos a analizar para que no vaya a pensarse que esto es una contradicción, porque pareciera una contradicción, o sea, es una contradicción pero aparente, no es real, aparenta que está contradiciéndose Dios, pero lo vamos a analizar por qué. Bien, entonces, la muerte entró a todas las casas cuando esa casa estaba sin la sangre del cordero en la puerta. Muy bien, Éxodo 12:22. Y tomado un manojo, bueno, aquí está el versículo que les decía. Y tomado un manojo de hisopo, mojándolo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno, Hilda, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. No es casualidad, no, o sea, nada más coincide, pero bueno, nosotros oímos ahora que dice quédate en casa. ¿Por qué quédate en casa? Porque sencillamente el destructor ya salió. El destructor anda ahí destruyendo. Y eso no va a ser posible que distinga. El destructor es un bicho microscópico. No va a ser posible que distinga entre un cristiano y un no cristiano. Si el cristiano no se protege, el enemigo va a quitarle la vida. ¿Por qué? Porque es bien claro la Biblia como lo dice el Señor. No salgan de las puertas de su casa. ¿Por qué? Porque el ángel exterminador no va a ver si tú eres del pueblo hebreo o tú eres del pueblo egipcio. Entonces, hasta mañana, ¿qué significa? Bueno, que al día siguiente ellos salían, ellos se iban ya de Egipto. Por eso está poniéndole ahí.
no salgan de su casa hasta mañana. Dice enseguida, ya vimos el 12:22, vamos a ver el 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Lo oyeron? Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Por si quedaban dudas, ¿quién estaba hablando? Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Es claro esto? Todos los primogénitos, esto es, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a hombres como a bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. Es bien claro cómo Dios está mandando decir qué cosas nosotros podemos y qué cosas no debemos hacer. Para nosotros, mientras estemos en la ley, será un cerco divino contra todo viento de doctrina. Estamos hablando ya ahorita, en esta época en la que yo estoy viendo a la familia Rivera, en lo que yo estoy viendo a los hermanos que están trabajando este curso. Bueno, estoy hablando de este momento. Para nosotros, para los que estamos aquí en la tierra, en este momento, mientras estemos en la ley, estamos protegidos por ese cerco divino contra todas las doctrinas que se levanten. Ah, pero si no sabemos cuál es la ley o no hemos leído la Biblia, es bien fácil que llegue un predicador a cualquier iglesia o en alguna parte que estemos oyendo y entre una doctrina que no corresponde bíblicamente hablando a la que Dios dejó por escrito y nos pueden atrapar. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, cuando decimos mientras estemos en la ley, significa mientras nosotros conozcamos las normas, el reglamento, los preceptos divinos, estaremos protegidos. Mientras desconozcamos cómo debe vivir un ser humano que es del cielo, estamos expuestos. En toda la creación se repite este patrón de separar y unir. Esto es como una, pues sí, es un patrón, una norma que Dios pone. Separa y luego une. Y véanlo cómo está. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los separa. Pero cuando llega Cristo, Él los une. Estamos hablando de unir, que quiere decir que tanto el hebreo o el judío como el gentil en Cristo Jesús se hicieron una nación. Ah, pero en Jehová Dios los separó, porque aquí vamos a ver este patrón. Dios separa la luz de las tinieblas en Génesis 1:4. Déjame ver si lo traigo. En Génesis 1:4. No traigo el 1:8.
Bueno, como quiera vamos a verlo ahorita. Entonces, Dios separa la luz de las tinieblas, nada más le ponen ahí, después les pido que lo lean. Génesis 1:4 dice que Dios separa la luz de las tinieblas. En Génesis 1:6 dice que Dios separa las aguas, las de arriba y las de abajo. Este es un patrón que se repite en todas las escrituras. Todas las escrituras están siempre separados y luego unidos, o unidos y luego separados, según esté la historia narrándose. Este es un patrón bíblico que lo vamos a encontrar donde quiera. Siempre que vean ustedes separar y unir, acuérdense de esto. Es un patrón que hay que revisar cómo es que lo podemos interpretar. Pero pero pongamos atención a esto. Cada vez que Dios separa algo de algo, dice el por qué. O sea, cuando separó las aguas de las aguas, separó las aguas de arriba y las aguas de abajo, y luego hizo que todas las aguas de abajo se juntaran en un lugar y le llamó mares. Bueno, él dice por qué. Siempre que separa o junta algo, él dice por qué. Busquen este patrón, lo van a encontrar en toda la Biblia. Todo los versículos, bueno, la mayor parte de los versículos viene de esa forma. Veamos un ejemplo. Génesis 1:8. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vean aquí esto de esta separación, la sutileza con la que Dios está mandándonos decir, ya estoy en este momento creando los tiempos. Cómo es esto? Bueno, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y vean aquí, y fue la tarde y la mañana un día. Ese es el tiempo que nosotros vivimos. Claro, nosotros no, no contamos los días. ¿Cuántos días tienes? Uy, pues sería multiplicarle. Pero contamos los años. Pero es exactamente lo mismo. Son 365 días, hacen un año. Bueno, pues creó Dios en la primer mañana y la primer tarde y entonces creó un día. Un día que sumado a los 365 comienza el año y entonces Dios crea el tiempo en este momento. Génesis 1:8. Génesis 1:8. Fíjense Génesis 1:14, 18. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Vean los porqués aquí. Aquí están los porqués. Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para. Este para es la razón por la cual Él lo está haciendo. ¿Para qué lo hiciste? Ah, lo hice por esta razón. Dios nos está explicando aquí. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿A qué se está refiriendo cuando dice haya lumbreras en la expansión de los cielos? A todas las galaxias que él hizo, más de 100,000 millones de galaxias. Bueno, pues aquí nos dice para qué las hizo. No las hizo para que se viera muy bonito el cielo, ni las hizo para que nosotros saliéramos de aquí de la tierra y fuéramos a buscar marcianitos allá arriba. No, para eso no las hizo. Él dice, para separar el día de la noche. Y luego dice, y sirvan de señales para las
estaciones. Aquí de nuevo la razón por la cual está haciendo esta separación, para las estaciones. Y luego enseguida dice para días y años. Es decir, las estaciones, que sabemos que son 4, Dios las creó y separa todos los planetas y los pone tan organizadamente que cada planeta, por eso es correctísima la creación, es exageradamente exacta, toda la creación se mueve de tal manera como un relojito que cuando tú ves al cielo en una temporada de invierno, el cielo va a ser de una forma, pero lo ves en una temporada de verano, por ejemplo, lo vas a ver de otra forma. El cielo tiene otros acompañantes ahí. ¿Por qué? Pues porque está dando vuelta el universo. El universo mismo está expandiéndose y contrayéndose. Está girando y está rotando. Y entonces, todo esto sirvan de señales. ¿Para qué? Para las estaciones. Tú ves para arriba y dices, ya va a entrar el invierno. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Ah, porque ese planeta siempre sale cuando llega el invierno. Para eso lo hizo Dios. Esa es la forma en la que Dios nos explica a nosotros. Vean la naturaleza, cómo está creada. Bueno, pues yo les dejo dicho para qué lo hice. Entonces, vean la única razón del universo. Esa es la única razón. Esto es hermosísimo, así como Dios lo hizo, es hermosísimo, porque nos mandó decir cómo estaba hecho su reloj. Absolutamente, absolutamente. Si tú crees que los versículos que siguen son solo para los hebreos, para ti los escogí. Si tú crees que solamente son para los hebreos, lo que vamos a leer, entonces pon atención porque tú los necesitabas, por eso los puse ahí. Los que crean que no nada más para los hebreos, sino es para nosotros, bueno, pues nomás óiganlos, pero ya ustedes saben. Entonces, nosotros ya estábamos incluidos en las escrituras antes de que el pueblo recibiera por segunda vez la ley, es decir, antes de pasar el río Jordán. Antes de pasar el río Jordán, nosotros ya estaban nuestros nombres en la Biblia. ¿Cómo es? Sí, ahí estaban. Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esas familias somos nosotros. Esas familias que íbamos a ser benditas somos nosotros. Dios ya nos tenía en su lista, ya nos tenía en su mira. Esto es agradable, saber que Dios ya sabía que esto iba a suceder, que estos cursos ya se iban a dar en este momento, en el momento en el que estábamos ya preparados para recibir este tipo de enseñanza. Entonces, esto es para nosotros. Toda la escritura es para nosotros. Claro, hay cosas que son de los hebreos en la época de los hebreos, pero desde la época de Abraham ya estábamos nosotros planeados para hacer familias con simientes bendecidas por Abraham, por la fe de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y entonces hizo que nuestras familias fueran benditas. Bueno, y todo aquel que recibe
el mensaje de Cristo entra a esas familias bendecidas que Dios había planeado tener en su casa. Segunda etapa del curso Fundamentos 2. Estoy hablando de Fundamentos 2 no como odres, sino como reino. Nada más que yo le puse aquí odres, pero es el reino. El libertador y el desierto. Esa es la segunda parte. El libertador y el desierto. Así como Moisés regresó a liberar a sus hermanos de la esclavitud de Egipto, Cristo vino a liberar a sus hermanos de la esclavitud del mundo. Igualito que Moisés. Nada más que Moisés era figura. Cristo es el representante del reino que va a venir a reinar. Así, Moisés solamente era una figura de Jesucristo, estaba como parte de una obra que él estaba haciendo en esta tierra, porque estaba anunciando que iba a venir un libertador, y lo dice él. Dice que uno igual que Moisés, un profeta igual que Moisés será levantado, porque Moisés solamente era la figura del Moisés real, de Jesucristo. Cristo sigue siendo el mismo Dios, el cual fue creador del universo. Él lo hizo. No lo hizo Jehová Dios, lo hizo Cristo. ¿Por qué digo que lo hizo Cristo? Bien, porque Cristo es la palabra hablada por boca de Jehová Dios, que es espíritu. Cristo vino, tomó un cuerpo de carne y hueso. Dios, Jehová, habló a través de los profetas y habló a través del universo, de la creación. Y en Hebreos dice, en estos últimos tiempos habló por su Hijo. Y el apóstol Juan dice que Él es la palabra de Dios, es la palabra viva, es el verbo hecho carne. Por eso Cristo hizo el universo, porque Dios usó para hacerlo, usó palabra. Y la palabra es Jesucristo. El libertador nos lleva al desierto. Es el primer tema que vamos a ver en la segunda parte. El libertador nos lleva al desierto. ¿Por qué tenemos que estar en el desierto? ¿Qué Dios no sabe otra forma más que llevarnos al sufrimiento, llevarnos al destierro? ¿Por qué no nos enseña o por qué no nos educa en un cuarto con aire acondicionado si hace calor o con calefacción si hace frío? No, nos saca y nos lleva al desierto. ¿Qué no habrá otro método mejor? Pues si hubiera mejor, Dios lo hubiera escogido así, pero escogió el desierto, no hay otro mejor. El desierto es el único lugar donde Dios trata a sus hijos. ¿Pero qué es el desierto? El desierto, la prueba, el desierto, la aflicción, el desierto, la crisis, el desierto, la enfermedad y muchos más que no cabían ahí. Pero con estos 4 es más que suficiente para demostrar
¿Qué es el desierto? El desierto es una prueba. El desierto es la crisis donde estás viviendo. Eso comparado con lo que hicieron los hebreos cuando salieron de Egipto y pasaron el Mar Rojo. Comenzó el desierto. Para ellos comenzó el desierto. Pero ¿para qué está hecho el desierto? ¿O por qué lo hizo Dios así? Podía haber puesto arbolitos mejor. Si él tenía en sus manos árboles, hubiera regado el desierto con arbolitos para que se viera bonito. Pero no, lo hizo árido, peligroso. Solo voy a ver una sola de las 4 que puse ahí. La crisis. La crisis a nosotros nos informa qué cosas estoy arrastrando que he sacado de la tierra y las he traído a mí. Es decir, como lo pongo acá, la crisis te informa qué arrastras de lo temporal. O sea, qué te guardaste, qué te robaste de lo temporal. Eso es lo que te informa una crisis. Cuando tú entras a una crisis, ahí está la esencia tuya, ahí sale la esencia tuya. En las crisis, en las pruebas, en las aflicciones, en las enfermedades, ahí sale tu esencia. Entonces la crisis te informa a ti cuánto de la tierra todavía traes en tus bolsitas. No se te olvide, Roberto. Éxodo 15:22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Vean, inmediatamente que surge este problema, esta dificultad, esta prueba, esta crisis, sale del corazón de los hebreos lo temporal, murmuración. Esto es parte, límpiense los oídos bien, esto es parte de los seres terrenales, la murmuración. Murmurar es hablar a espaldas de otra persona cosas de esa persona. No importa si son verdades o son mentiras. Una murmuración es parte de los terrícolas. Cuidado. Si tú quieres saber cómo es el hombre interior del hermano X, lo único que tienes que hacer es observar cuando está en una crisis. Ahí sale esa esencia. Ahí sale ese hombre interior de ese hermano X. Ahí sale lo terrícola, cuánto de lo terrícola que ha vivido todavía es ese hermano X. Dependiendo de cómo reaccione ante la crisis,
dependiendo de cómo reaccione ante el problema, dependiendo de cómo reaccione ante la enfermedad, dependiendo de cómo reaccione ante la situación difícil. Es como es ese hermano en su interior. Recuerden que eran esclavos los egipcios, los hebreos, y además que eran esclavos, eran ciudadanos egipcios, solamente que eran de raza hebrea, pero tenían un acta de nacimiento que extendió el gobierno de los egipcios. Ellos seguían viviendo bajo los esquemas del mundo y Dios trataría de cambiarlos. Nunca pudo hacerlo durante 40 años, no porque Dios se sintiera impotente, no, porque Dios no obliga a nadie para que cambien sus estructuras mentales. Vanessa, no te va a cambiar Dios las estructuras mentales, como vives tú, como eres tú. Dios no te va a cambiar eso. Tú tienes que agarrar lo que te estorba y modificarlo, cambiarlo, tirarlo. Claro, no lo vas a poder hacer si antes no tienes algo con que sustituirlo. Esto ya lo dijimos. Nuestra mente está construida de tal manera que los pensamientos que son constantes en nuestra mente son los pensamientos que nos forman. Aquellos que son pensamientos repetitivos y que estamos haciendo la misma cosa del mismo modo y queremos los resultados diferentes, ese tipo de cosas. Bueno, Dios no se va a pelear con Rebeca porque Rebeca es así como Rebeca. No, Rebeca tiene que comprender que a Dios no le estorba siendo Rebeca como es Rebeca. A quien le estorba es a Rebeca, no a Dios. Dios sigue siendo santo. Siendo Rebeca como es, Dios sigue siendo santo. Así de fácil. Entonces Dios no se va a pelear por nosotros, con nosotros. Dios tardó 40 años en el desierto para hacerlos cambiar y nunca pudo cambiarlos. Siempre volvían a la misma situación, murmuraciones, pleitos, se odiaban o se envidiaban unos a otros. La misma situación desde que salieron del pueblo de los egipcios esclavizados hasta llegar a la tierra de Canaán. Y siguieron igual. O sea, no hay mucha diferencia entre aquellos y nosotros. Entonces, vuelvo a repetirles, Dios no se pelea con nosotros porque quiera cambiarnos los esquemas que nos dictan la vida que llevamos. No. Dios nos aconseja cómo Él quiere que vivamos nosotros, que nos conviene que vivamos. Pero Él te dice, mira, y se lo dijo a los hebreos cuando ya al final en el capítulo 29 de Deuteronomio, les dijo, mira, yo pongo enfrente de ti dos caminos, uno a la izquierda y otro a la derecha. El de la derecha te lleva a la vida, el de la izquierda te lleva a la muerte. Roberto, tú escoge por cuál quieres irte. Así de fácil, Dios no anda peleándose por eso. Tú escoge tu destino, mijito, no te preocupes. Yo me conformo de acuerdo a como tú quieras vivir. Así de sencillo. ¿No me estorbas? Bueno, pues sí me estorbas porque yo tengo un plan para ti, pero ¿qué voy a hacer? Yo busco a otra persona y ya. Es sencillo, ¿no? Dios no se anda peleando con nosotros por eso, porque nos obliga, bueno, nos puede obligar, pero entonces ya no haría personas como las hizo, sino haría unos robots que nomás los programa y dice, ya no quiero que voltees al mundo. Y bueno, ya bien programaditos, pues no vamos a voltear al mundo, pero dejamos de ser personas.
Y por eso Dios no se pelea con nosotros. Nos dice, aquí está para la vida y aquí está para la muerte. Escoge por cuál quieres irte. ¿Es sencillo? Sí, Dios es sencillo. Dios es bien sencillo. Como Dios sabía que este pueblo es igual que nosotros, miren cómo lo hizo Dios. En Deuteronomio 8:2, miren cómo dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová Dios, estos 40 años en el desierto. Fíjense para qué. Para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Ya se dieron cuenta? Dios ya conocía esto y dice, bueno, les dice, esto está hablando Moisés. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios durante estos 40 años. Les está hablando al pueblo, ya Moisés ya estaba por retirarse. Les dice, no se les olvide que Jehová Dios anduvo con ustedes 40 años. ¿Para qué los pasó por ahí? Para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en su corazón. ¿Que Jehová no sabía lo que había en su corazón? Ah, claro que sabía. Y entonces, ¿por qué lo dice así? Ah, lo que está diciendo es que para que tú sepas lo que yo ya sé que hay en tu corazón. Así es como está. Dios ya sabe qué hay en el corazón. Bueno, pues yo quiero, dice Dios, que tú sepas lo que hay. ¿Cómo te lo voy a demostrar? No te lo voy a explicar porque me vas a decir, no, 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 eso no está en mi corazón. No, mejor mira, te paso por este desierto y ahí vas a saber qué hay en tu corazón. Pero tú vas a saber, tú lo vas a descubrir. Yo no te lo voy a decir, ni te voy a hacer manita de cochino para que me digas, sí, tenías razón, Señor. Entonces, esto aquí nos quedamos porque ya me correteó el tiempo y no quiero fallarles a los hermanos que están esperando. Por lo mismo, aquí lo vamos a marcar y en la próxima aquí nos vamos a quedar. Entonces, tengo que entrar al otro curso, ya saben ustedes. Por lo mismo, necesito correrle para, para estar allá a tiempo. Entonces, Dios les bendiga. Qué bueno que llegaste, Araceli. Valerie, en un cuadernito anótame todo lo que digo. Nos vemos, Dios les bendiga. Hasta luego, gracias, hermano. Buenas noches. Dios les bendiga. Bye. Gracias. Bye. Lo oyen ahí en YouTube. Sí, hermano, Sí. ya no Nos vemos, hasta luego. Sí. Gracias. Bye. Bye. Adiós. Qué guapa está. ¿Qué comes? ¿Qué andas comiendo? ¿Qué andas comiendo? No es cierto, estabas comiendo papas. Claro que sí, yo te estaba viendo cómo te comías tus papitas, tus rufles de quesito.